Hola, bienvenidos a la primera edición del Contexto del Texto. Soy Salomón Osorio, estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Este es un producto cuyo fin es entregar herramientas de análisis y también invitar a las personas a que lean mucho más. Así es, este es el piloto de un canal booktuber. Pero bueno, sin más preámbulos, vayamos al primer análisis que tenemos. Del cuento Dr. Tomás Aguirre, de un maravilloso autor colombiano llamado Ricardo Silva Romero. Ricardo Silva Romero es un periodista graduado de la Universidad Javeriana de Bogotá, máster en cine de la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de numerosas obras y docente de la Universidad del Norte. Dr. Tomás Aguirre es un estupendo cuento de género realista, cuya trama se desarrolla en un solo escenario y de diversas regresiones al pasado de Diego Espinosa, el protagonista de esta obra. Este cuento nos desnuda cómo se siente Diego con su vida, nos relata el suceso más interesante que tendrá y las consecuencias de este. El protagonista es un ser humano común y corriente como todos nosotros, y las acciones no van más allá de lo fantástico que todos hemos llegado a vivir en nuestra vida cotidiana, claro, excepto por una sola cosa. El cuento Dr. Tomás Aguirre fue publicado por la revista Huellas de la Universidad del Norte en su edición número 107 en el año 2020. Dato curioso, la revista Huellas lanzó su primera edición en el año 1980 y hoy, con 41 años aún en circulación, es una de las revistas universitarias más antiguas de Latinoamérica y de todo el Caribe. El cuento Dr. Tomás Aguirre fue publicado con el objetivo de entretener a los lectores, que en su mayoría son estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte y docentes de ella. ¿Y cuál es la relevancia de esta publicación? Verán, la revista Huellas busca exponer productos textuales que reflejen la actualidad y el desarrollo latinoamericano, al igual que el de sus habitantes, pero desde una manera muy artística. Es por eso que el texto Dr. Tomás Aguirre representa un claro ejemplo de la realidad que actualmente viven muchos sudamericanos, de cómo se sienten con sus vidas y cómo la generación X anhela algo mejor para lo que ya tienen. Tema central. Diego Espinosa vuelve de París de un viaje de negocios. Durante el vuelo, el señor Tomás Aguirre, su obeso compañero de asiento, fallece y Diego prefiere no alertar del suceso a las autoridades para su conveniencia, lo cual terminará muy mal. Pero ¿y qué relación interpersonal ofrece la obra a los lectores? Al ser un cuento realista con tintes humorísticos publicado en una revista universitaria, es posible afirmar que establece una relación de entretenimiento basada en el humor negro que el texto entrega a sus lectores. Sí, dije humor negro, ya que entre líneas podemos leer textos muy humorísticos, pero a la vez también llenos de muerte. Este texto es algo así como una sátira dirigida para millennials, que obviamente se van a identificar con el personaje. Algunos podemos decir que el propósito o la intención del lector era entregar un producto sofisticado, algo coherente, entretenido, desde una sarcástica exposición de la compleja realidad humana. Esto fue lo que logró el licenciado Ricardo Silva. A pesar de que es un cuento bastante entretenido y lleno de humor, debemos resaltar que este no ha caído en lo que denominamos como comedia barata.
Microestructura del cuento Dr. Tomás Aguirre. Analicemos a nuestro querido protagonista. Diego Espinosa es un hombre de 42 años, frustrado con su matrimonio, inconforme con su vida y que odia su trabajo. ¿Ven? Les dije que nos íbamos a identificar con él. Todos los millennials son depresivos. Ahora, después de analizar a nuestro personaje, debemos identificar cuál es el acto principal de esta obra, y este es la muerte del Dr. Tomás Aguirre. Seguido a esto, nuestro protagonista Espinosa se queda callado con la muerte de su compañero de asiento. Deseando escapar de la realidad que él tiene, decide fingir ser el Dr. Tomás Aguirre cuando lo recogen en el aeropuerto. Al final, él recibe una paliza que iba dirigida única y exclusivamente al difunto. Iconic, ¿no creen? Microestructura del texto. Este se desarrolla en prosa. Es basado en escenarios reales y carentes de fantasía, con una estructura definida. Va de inicio, nudo y desenlace. Esto permite que el lector se sumerja en la lectura de una manera ordenada, sin perder el hilo y la coherencia de los actos ofrecidos dentro del texto. A pesar de que sí tiene muchas regresiones al pasado y a la psique de nuestro protagonista, el autor encontró la manera de que estos siempre se vieran en un segundo plano y llegan al presente de una manera tan sutil y clara que nunca se perdió de vista cuál era el tema central. Ahí es cuando nosotros llegamos a la coherencia del texto. La manera en la que éste nos presenta el desarrollo de la historia es completamente coherente, ya que lleva una narrativa lineal en la que los sucesos ocurren en periodos muy definidos, sin retroceder o generar confusión al lector. Esto se ha logrado gracias al uso de conectores muy claros, que con ellos se ha logrado establecer lo que fue una regresión psíquica a un presente estable por parte del protagonista. El cuento tiene una composición apropiada para el público al que va dirigido, y me atrevo a decir de que sí es apropiado, ya que cuenta con un estilo satírico, sencillo, lo cual genera satisfacción al leerlo, y esto es muy difícil de lograr al buscar un texto que sea entretenido y también entregue valores narrativos al mismo tiempo. Es maravilloso cómo el constructo psicológico del protagonista se elaboró de una manera sencilla y clara. Si se atreven a leer el texto, se van a dar cuenta cómo Diego Espinosa es planteado de inicio a fin en el texto como un ser humano completamente normal, y a pesar de tener acciones bastante contradictorias, logramos identificarnos e incluso solidarizarnos con él. Esto se debe a que su personalidad es comprensible, de alguna manera que todos vemos rasgos de nosotros mismos dentro de él. No dejemos de lado que la creatividad ha formado parte fundamental de la idealización del ambiente en el que se desarrolla la historia. La historia es desarrollada en un solo escenario, pero ese escenario es descrito con finos detalles que nos entregan la posibilidad imaginaria de pensar lo que el autor quería entregarnos. Esta misma historia carece de simbolismos y representaciones. El entorno es completamente material, lo cual permite que la trama sea creíble, envolviéndonos dentro de esta sin deformar la narrativa o confundirnos durante el ejercicio de la lectura. Al leer este cuento podemos mantener una linealidad impecable. El uso de recursos textuales facilita el desarrollo del relato para que éste sea coherente. Ricardo Silva establece un orden impecable entre los sucesos narrados y las acciones de los personajes.
El solo ejercicio de la lectura es un deleite, ya que un texto bien armado, con argumentaciones claras y conectores apropiados para establecer una idea principal, sumada a contextos complementarios, nos dan un excelente producto textual. Mi recomendación es que lean el cuento Dr. Tomás Aguirre del autor colombiano Ricardo Silva. Se lo recomiendo porque en él van a encontrar un claro ejemplo de cómo realizar un texto narrativo corto, lleno de coherencia, con finos detalles que nos van a entregar una descripción apropiada, tanto de los personajes como de los entornos en los que se desarrollan. Es fundamental aclarar que este texto no se realizó con fines educativos. Aún así, ha sido utilizado por diversos catedráticos en universidades del país para presentarlo como un ejemplo de lo que es un buen cuento corto. Y gracias a ello podemos asumir que un cuento corto sí es posible realizarlo de una manera bastante clara. Hasta aquí este capítulo de El contexto del texto. Nos veremos en otra edición de nuevos productos textuales que nos entreguen y nos enriquezcan nuestra formación como futuros escritores. Gracias.